Continuamos aquí en Un Buen Día por la pantalla de Chaco Televisión. Hoy es un día realmente maravilloso, histórico para la República Argentina, a pesar de que el lunes fue el feriado, producto de bueno, los feriados puentes, esto de pegar al fin de semana, como para que podamos viajar, como para que podamos disfrutar, como para que podamos salir de compras. Uno mucho no entiende respecto de estas cosas y tiene su pensamiento en cuanto a el respeto de la fecha. Nosotros respetamos, valoramos y sentimos mucho la fecha del 17 de agosto, por eso tenemos preparada toda una charla para el día de hoy. Es la semana sanmartiniana la que vamos a compartir el día de hoy y vamos a presentar a referentes del Centro Cultural Sanmartiniano de Resistencia. Le damos un fuerte aplauso a que están aquí. ¡Bienvenido! Rolando Andolfi, está también Soledad, nos acompaña la profe de Historia, Isabel y Nelson con nosotros. Ya vamos a hablar de todo y con todos acerca de este maravilloso día. Buen día antes que nada. Buen día. Buen día y bienvenidos. Al micrófono, por favor. Bueno, ¿cuál es la importancia de San Martín en la República Argentina y en Latinoamérica? Simple la pregunta para arrancar. Le dejamos la de respuesta respuesta corta, ¿no? A nuestra historiadora. Eso es lo que me va a costar. El micrófono. Corta. Ah, y no, claro. Fui amiga del micrófono mucho tiempo, por eso te digo. Bueno, la importancia del general San Martín es muy, muy grande, porque fue una de las figuras que vislumbró las necesidades reales de América, de Sudamérica, y trató de hacer un camino para lograr la libertad y la hermandad entre los pueblos americanos. Esas fueron las metas de San Martín, la libertad y la hermandad. Costó muchísimo, creo que ni hoy la tenemos totalmente lograda. ¿Es un representante típico del gen argentino, San Martín? ¿Es ese tipo que todos queremos ser, ese gran hombre que todos queremos ser? Que queremos ser, sí. Es un ejemplo. Un hombre que vivió por y para la lucha, con una meta clara, haciendo todo lo posible e imposible por lograrla. Un hombre derecho, un ejemplo, como hombre común, como esposo, como padre y como militar, por supuesto, que lo tenemos como el padre del ejército argentino. Sí, sin lugar a dudas. Rolando, esto de que ustedes forman, digamos, ¿cómo surge la idea de decir, vamos a homenajear, vamos a honrar la figura de San Martín, vamos a reunirnos, a hablar de su historia, de lo que han hecho? ¿Cómo surge y cuál es el trabajo de esta Asociación Cultural Sanmartiniana? Bueno, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Resistencia ya tiene 38 años, porque fue fundada en el año 1978, y guardamos en la ilustre memoria también de uno de sus presidentes históricos, que fue el profesor Machicote, cuya esposa Dorita nos acompaña todavía hoy y es un poco el motor impulsor de todo lo que hacemos en la asociación. Como el nombre lo dice, nuestra asociación es asociación cultural, o sea, no tiene ninguna ideología, ningún sesgo partidario, es simplemente rescatar, divulgar y homenajear la memoria del Libertador, poniendo en valor de nuevo la vigencia de su mensaje para las nuevas generaciones, de su vida y obra. En ese sentido, la fecha de hoy, 17 de agosto, es uno de los hitos fundamentales del calendario sanmartiniano local, junto con el 25 de febrero, su nacimiento, los aniversarios de las batallas importantes que él libró y algunos otros acontecimientos que tienen que ver con su propia vida personal, con su vida de estadista, que también lo fue, y ser humano excepcional, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a verlo a San Martín como el genial estratega militar, que lo fue, y cuyas campañas se estudian en todas las academias del mundo, militares, pero por ahí dejamos de lado un poco, no olvidado, porque Isabel lo rescata muy bien desde su rol de historiadora también, pero sí postergada la figura del San Martín estadista, San Martín gobernador de Cuyo, San Martín impulsor y incentivador de voluntad, hoy le diríamos coaching, sí, más o menos, porque impulsaba... Hoy sería un gran coaching. Sí, sacaba energías y fuerzas, impulsos y voluntad de sacrificio personal donde no las había.
desde crear el ejército, el regimiento de granaderos a caballo desde la nada, como lo decíamos hoy en el acto, el primer cuerpo militar profesional del continente sudamericano, lo creó desde la nada. Y no solo los creó, les insufló un código, un heroísmo, adiestramiento, el mejor entrenamiento posible a la usanza de la época, sino que además los llevó consigo a cruzar uno de los montes nevados más imponentes del mundo. Y no solo eso, porque no se agota en cruzar la cordillera. Había que combatir contra, además, por si fuera poco, uno de los mayores imperios europeos de la época. Así que yo creo que San Martín fue un gran motivador de voluntades también. Y ese costado es el que queremos rescatar, además de su visión estratégica militar, ¿no? Y además, bueno, hay una anécdota en la batalla de San Lorenzo, cuando él cae del caballo y cuando Cabral fallece en sus brazos, digamos, del general San Martín, que él casi sin poder caminar, sin poder levantarse, rengo por lo que había sufrido su pierna, se levanta, mira a sus soldados, digamos, a sus ayudantes, y los llama y grita, soldados, reúnanse y vayan a morir, digamos. Esa frase habla de lo que era el general San Martín, de decir, de juntar voluntades, como decís, vayan a morir por la patria, vayan a morir por lo suyo, por su pensamiento, por sus ideales. Y esos valores, digamos, hoy parecen que están extinguiéndose, uno lo entiende, desde mi corta edad, digamos, ¿no? Pero uno va entendiendo, va viendo que hay cosas que parece que se va perdiendo con el tiempo. Soledad, como parte integrante de la asociación, ¿te parece justo esto de correr el homenaje dependiendo si nos cae lunes o nos cae miércoles o nos cae martes, digo, por correr el feriado, como se habla ahora en Corrientes, que quieren que sea inamovible? Y bueno, estábamos justo hablando antes de cámara, y sí la importancia de poder hacerlo siempre el día, no pasando, digamos, el feriado por una cuestión turística o como se quiera decir, la importancia de poder memorar ese día, especialmente, no correrlo ni adelantarlo ni atrasarlo, sino que podamos tener en cuenta, no tener una sociedad individualista que pensamos solamente en nuestros beneficios personales, sino que podamos también reconocer que hay personas que fueron grandes en nuestra historia y que marcaron una diferencia abismal en lo que hoy se puede estar viviendo, y poder saber que es importante que podamos reconocerlo en el día que es, digamos, no poder correrlo, así como Corrientes decía Isabel que, bueno, hoy es su día feriado y nosotros no lo tenemos. Claro. Que podríamos también pensar de esa manera, también poder reconocer todo lo que hizo, todo lo que representó para nuestro país, no solamente para una sola provincia, sino lo que representó en el país. ¿Qué sería o qué trabajo tendría un San Martín hoy, Nelson, por ejemplo, en el caso de vivir en esta situación donde se busca mucho la unión latinoamericana, donde parece que estuvimos ahí a punto de unirnos y ahora como que nos estamos separando de nuevo? ¿Qué relevancia tendría un San Martín el día de hoy? En el día de hoy un San Martín es absolutamente necesario por lo que vos planteabas. Hace un tiempo atrás estábamos muy hermanados con Latinoamérica, con todos los países latinoamericanos, con nuestros vecinos, del lugar de donde somos. Íbamos hacia un lugar común, un destino latinoamericano, porque me parece a mí que la figura del general San Martín trasciende lo argentino. Es argentino por una cuestión de nacimiento, pero la verdad es que su obra es totalmente americana, desde el norte de Sudamérica, desde Venezuela hasta Ushuaia, digamos. La obra sanmartiniana es así de grande, porque ninguno de los países sudamericanos existiría si no hubiese existido un San Martín. Así que hoy la figura de un San Martín es absolutamente necesaria y vigente. Eso también nos tiene que hacer pensar a todos el hecho de que nosotros pertenecemos a un continente y tenemos que trabajar en el sentido de la unidad con ese continente, porque si no hay muchos poderes extracontinentales, digamos, que como en aquel tiempo venían a conquistar y a saquear,
hoy existen esos mismos intereses que quieren venir a conquistar, a saquear. Políticamente correctos. Diferentes, con diferentes armas, pero los objetivos son los mismos. Que nosotros proveyamos solamente materia prima, que no agreguemos, no tengamos valor agregado en nuestros productos. Todo eso tiene que ver con lo que San Martín hizo. La libertad no solamente era la libertad por la libertad misma, sino que tenía que ver con toda una concepción de dejar de ser dependientes de los poderes centrales del planeta de aquel momento. Y hoy la lucha sigue, después de todos estos años, hoy se cumplen 166 años de la muerte del general San Martín, y la lucha está totalmente vigente. Totalmente vigente. Por lo tanto, el camino que se recorrió es importante, pero todavía falta mucho por recorrer para lograr esa unión americana de toda Sudamérica, que sea una sola, con sus diferencias, pero también tenemos grandes coincidencias, tenemos un solo idioma, no tenemos problemas étnicos en su gran mayoría, no hay problemas religiosos en su gran mayoría, por lo tanto tenemos muchos más puntos en común con nuestros vecinos latinoamericanos que diferencias. Veamos otros ejemplos como en la Unión Europea, con países que han transcurrido guerras, que tienen diferentes idiomas, diferentes religiones, sin embargo están haciendo un trabajo de la Unión Europea. De Unión Europea. Nosotros en Sudamérica tenemos que transitar el mismo camino y tratar de lograr la Unión Sudamericana. Donde hay mucho más en común, es verdad. No lo Exactamente. había pensado nunca desde ese punto de vista. Exactamente. No tenemos, salvo Brasil, el resto, hasta el idioma tenemos en común, ¿no? El idioma, las costumbres, las comidas, todo es común. Uno se va a cualquier país latinoamericano y es como si fuera como en casa. Que está en la casa, en la casa del vecino, digamos, pero no está en un lugar extraño. Es así. Con más picante o menos picante, pero estamos como en casa, ¿no? Es así. Bueno, quiero agradecerles por el trabajo, quiero agradecerles por esto de llevar un poco de la historia de este grande de la República Argentina a todos y cada uno de los que quieran pasar por este lugar. Y bueno, hagamos la invitación para reunirnos. Sí, decime, te quedó algo ahí, por favor. Quiero decir algo. San Martín fue único, creo que es lo que estamos diciendo todos con diferentes palabras. Pero sobre todo pienso, muy firme en sus decisiones. Es decir, no hablar por hablar, pensarlo mucho antes de hablar. Ya en las máximas que él escribió para su hija, figura, por ejemplo, esto, hablar poco y lo preciso. Pero después algo que es muy, muy importante y que cada vez se aprecia menos en dirigentes, en conductores, que es la constancia. Cuando uno ha tomado una idea, ¿no es cierto?, un camino, tratar de seguirlo. Y no es muy común ver eso. Por ejemplo, cuando se refería Soledad al traspaso de la fecha, ¿no es cierto? Y sí, porque puede servir para esto y aquello. Eso no es interés personal, eso no es intereses. ¿Cómo cuesta, Habría que ser más generoso, habría que ser más sanmartiniano, pensarlo, elaborar una estrategia y seguir un camino. Si en nuestra patria se lograra eso, qué felices seríamos los argentinos. Ojalá. Qué bien, qué cierre, qué cierre. Bueno, ¿cómo nos acercamos a esta asociación cultural? Bueno, la asociación tiene obviamente las puertas abiertas para quien quiera sumarse a nuestra labor. No tenemos sede propia, como le pasa a un montón de organizaciones. O sea, honrando la vida de San Martín, carecemos de recursos, honrando al propio San Martín. Ahora, por una gentil invitación de la Asociación Italiana de Resistencia, se ha convertido casi en la sede formal de reuniones. Yo voy a dejar ahora en producción, si te parece bien, datos de contacto para que quien quiera sumarse, asociarse o por lo menos participar como invitado interesándose y después tomar la decisión si se incorpora a la asociación o no, puedan tomar contacto con nosotros y bueno, y obrar en consecuencia. Dale, entonces queda ahí en producción, después el contacto lo vamos a poner en nuestras redes sociales también para compartirlo con todos aquellos. Muchísimas gracias, el aplauso para ellos bien fuerte. Asociación Cultural Sanmartiniana de Resistencia, con nosotros acá homenajeando al gran general José de San Martín.
Bueno, que en realidad tenía un nombre más largo, ¿no? Como todo lo de aquella época. Hasta eso lo hacía grande, ¿no? Hasta eso tenía grande, hasta el nombre tenía grande. Bueno, vamos a una pausa cortita, chiquitita, y ya regresamos con contactos. Tenemos entradas para regalar para ir a ver a No Te Va a Gustar. Y tenemos mucho material y además una entrevista para hablar de la seguridad vial que nos interesa y mucho con Iva dentro de un ratito. Pausa, así diré, y ya volvemos con más Un Buen Día. Dale.